ya estamos con otras palabras raras aquí. La esencia en este sentido, piénsenlo de una... A ver, en un sentido coloquial, cuando decimos esa es la esencia de la cosa, o sea, queremos decir que es lo más importante, ¿verdad? Esto es lo que define a... Quizás de una manera más desarrollada podríamos decir que la esencia es la descripción, la única descripción verdadera de algo. O sea, algo puede tener muchas descripciones, pero esa esencia va a ser la descripción que lo define como tal. O sea, sin esa descripción no va a existir como tal. O sea, si por ejemplo en este caso vamos a poner los seres humanos, ¿cuál es su esencia? Pensar. ¿Ok? Pero también los seres humanos pues somos personas con sentimientos, somos personas buenas, malvadas, altas, bajas, chaparras, flacos, gordos, mexicanos, franceses, bla, bla, bla. O sea, tenemos un montón de descripciones, ¿no? Pero ¿cuál es la descripción única que nos define como seres humanos? El ser pensantes. En ese sentido, cualquier cosa que lean, cuando ustedes escuchen que alguien diga, no, es que ese es un pensamiento esencialista, ¿no? Bueno, lo que quiere decir es que es un pensamiento que presupone que todas las cosas, incluidos los seres humanos, ¿no?, tienen en el fondo una descripción que es la real, una descripción sin la cual no son lo que son, ¿de acuerdo? Entonces, la naturaleza o esencia del hombre consiste toda en pensar, ¿no? ¿Por qué? Pues acabamos de describir por qué, ¿sí? Y esa naturaleza, fíjense qué curioso, es más fácil de conocer que su cuerpo, o sea, el cuerpo del ser humano, ¿no? Qué curioso porque el cuerpo, digamos, es uno de los primeros objetos de nuestra conciencia, ¿no? A través del placer, el dolor, el calor, el frío, etcétera. Somos, cuando somos bebés y lo vamos desarrollando, parece que lo primero de lo que somos conscientes es de nuestro cuerpo, ¿no? De nuestro cuerpo como algo distinto a otra cosa, o que está lejos o cerca de otra cosa, antes de que, soy una cosa que piensa, ¿no? Qué barbaridad, ¿no? Pero a Descartes no le interesa la etiología, o sea, la manera como se produjo nuestro conocimiento, sino la manera en cómo es en términos lógicos. O sea, dice, lógicamente existe una cosa que se llama la esencia del ser humano, ¿y qué es? Es pensar. Ahorita vamos a ahondar un poquito más en eso, no vamos a dejar esto como una conclusión que vamos a retomar, van a ver ustedes cómo. Y luego viene, una vez que Descartes ha demostrado su propia existencia como ser pensante. Acuérdense que este ser pensante Descartes lo identifica con el alma, ¿no? Una vez que ha demostrado que hay alma, dice, ahora vamos a demostrar que existe Dios. Fíjense ustedes cómo está como al revés este pensamiento. Generalmente en el pensamiento escolástico la forma de razonar es al revés, ¿no? Primero demostramos que hay un Dios y después demostramos que ese Dios es el que nos ha dado las almas, ¿no? Aquí Descartes invierte totalmente el sentido de la argumentación y primero demuestra que Él existe y después va a demostrar que existe Dios. Tremendamente revolucionario. Por eso, entre otras cosas, acuérdense que el método, como advertíamos, el discurso del método, como advertíamos la clase pasada, abunda en este lenguaje cauteloso, ¿no? De que, pero yo no quiero convencer a nadie, que cada quien piense si esto está bien o si está mal, porque tampoco quiero ir en contra de las autoridades, porque era un pensamiento sumamente revulsivo, en el sentido de que estaba dando traste pues, por muchas de las herencias conceptuales, intelectuales recibidas, ¿no? Vamos a ver entonces cómo demuestra, según Descartes, cómo demuestra la existencia de Dios. Como saben ustedes, esto de andar dando argumentos para saber si Dios existe ha sido uno de los deportes más comunes a lo largo de la filosofía, los entretenimientos más comunes de los filósofos a lo largo de toda la historia de la filosofía, ¿no? Y realmente este problema ha generado muchísimos argumentos sumamente interesantes. Vamos a ver dos. Algunos piensan que hay tres en Descartes, y yo creo que por lo menos hay dos, claramente, entonces vamos a verlos, ¿no?
La primera es la siguiente. Lo dividí en dos premisas y una conclusión. ¿Ya vieron? Entonces, primero, conozco de manera clara y distinta muchas perfecciones. Pues acuérdense que Descartes está, o sea, todavía no ha salido de su mente, ¿no? en esta etapa de la discusión, ¿no? Todavía está pensando en qué es lo que hay dentro de su mente. Todo el resto del mundo, incluido su propio cuerpo, está en veremos si existe o no existe, o si se puede demostrar que existe o no existe. ¿Okay? Entonces, siguiendo con esta trayectoria del pensamiento de Descartes, él se da cuenta de que hay muchas perfecciones, ¿no?, dentro de su mente, de las cosas que puede concebir, pues. Por ejemplo, dice, no puedo concebir, este es un ejemplo geométrico, no puedo concebir que la suma de los ángulos de un triángulo no sumen los ángulos rectos. Es imposible, ¿no? Si yo conozco lo que es un triángulo, ¿de acuerdo? Entonces, eso es algo que es perfecto, es una forma de perfección. Número dos, Dios sí existe, aquí quizás le hubiera puesto si existe, pero como lo transcribí de como estaba escrito en el discurso, no le puse el sí hipotético. Dios sí existe, es un ser absolutamente perfecto. ¿Okay? Y vean la conclusión, por lo tanto, ¿cuál es? Dios debe existir. ¿Por qué? Este es un argumento, lo voy a tratar de explicar de esta forma, que al principio, bueno, cuando uno lo conoce por primera vez, como que se queda, aquí hay trampa, no puede ser tan fácil eso, ¿no? Y déjenme decirles que este argumento es muy viejo, es de la Edad Media. La formulación más famosa la dio San Anselmo, por ahí en el siglo XI, por ahí a finales del siglo XI, un pensador inglés, santo de la Iglesia Católica, San Anselmo de Canterbury, no me acuerdo de qué parte era. Y decía San Anselmo lo siguiente, a ver, vamos a ver si me siguen. Fíjense cómo describía, dice, si Dios existe, ¿me están escuchando? Si Dios existe, va a ser aquel ser del que nada más grande puede ser pensado. Nada más grande no en el sentido de tamaño, sino de dignidad, ¿no? O sea, si Dios existe, entonces debe ser el ser más grande que puede ser pensado. Yo creo que hasta aquí lo podemos dar, porque no estamos aceptando que existe o no existe, ¿verdad? Estamos diciendo, sí, pues sí, si Dios existe, pues es eso, es la suma de todas las, es el ser más perfecto que hay, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, fíjense ustedes, ese ser debe existir en la mente, puesto que lo estamos pensando, ¿no es cierto? Todos lo pensamos, incluso los que no creen en Dios lo piensan. O sea, le preguntas a un ateo y le dices, oye, ¿tú estarías de acuerdo de que si Dios existe sería esto? O sea, el ser, ¿cómo es? El ser del que nada más grande puede ser pensado, te va a decir que sí. O sea, va a decir, claro que no existe, te va a decir el ateo, ¿no? Pero si existiera sería eso, ¿de acuerdo? Entonces dice San Anselmo, entonces ojo, debe existir en la mente porque lo estamos concibiendo, lo estamos pensando. También los ateos lo tienen que pensar, ¿de acuerdo? Y luego dice, fíjense el siguiente paso lógico, dice, si el mayor ser posible existe en la mente de los que creen y de los que no creen, también debe existir en la realidad. ¿Por qué? Porque si solo existiera en la mente, entonces sería posible concebir a un ser todavía más perfecto. ¿Cuál? Pues aquel que existiera tanto en nuestra mente como en la realidad, ¿verdad? Ese sería el ser más, ese ser sería más perfecto, ese ser que podríamos concebir sería más perfecto que el que solo existe en la mente. Por lo tanto, dice San Anselmo, el ser más grande posible debe existir en la realidad, o sea, no existe. ¿La verdad la otra así? O sea, la idea que está en el fondo
es que la existencia, en este caso la existencia de Dios, se desprende del significado de un ser, de lo que es un ser perfecto. O sea, si tú aceptas que Dios es un ser perfecto, te amolaste, porque no puede ser que sea perfecto y le falte algo tan importante como es la existencia. Nosotros no somos más perfectos que Dios, ¿verdad? Pero existimos. Entonces, ¿cómo es posible, sí, que si tú aceptas que Dios es el ser más perfecto, pero que quién sabe si existe? No, pues eso lógicamente no tiene ningún sentido. Si aceptas que es el ser más perfecto, entonces es más perfecto que nosotros, ¿sí? Entonces tiene que existir a fuerza. Este es el famoso argumento ontológico, y lo está repitiendo aquí de acá. Dice, fíjense lo que dice: yo conozco algunas cosas que son perfectas, ¿no? Por ejemplo, algunas operaciones matemáticas, algunos teoremas de la geometría, etc., ¿no? Y Dios no es nomás perfecto como esta cuestión de la suma de los ángulos de un triángulo, ¿no? Es mucho más perfecto porque es la suma de las perfecciones, ¿no? Piensen ustedes, por ejemplo, en las descripciones tradicionales de los atributos de Dios. ¿Cuáles son? ¿Cuáles se acuerdan? Omnisciente, ubicuo, o sea, está en todas partes, lo sabe todo, es absolutamente bondadoso, etcétera. Entonces dice, San Anselmo diría, y Descartes también, ¿sí? ¿Cómo es que estás diciendo que es un ser absolutamente perfecto, pero quién sabe si existe? Eso no tiene sentido, porque si es absolutamente perfecto, no puede faltarle la existencia, porque si ya no sería absolutamente perfecto. ¿Ya le agarraron más la onda? Sí, ¿No escucho sí o no? sí, de hecho quería comentar que por eso fue que se prohibió, se podría decir, o fue cuando se declaró, creo que era blasfemia, no recuerdo la palabra, a Descartes en su época, porque por eso mismo de que él decía pues que Dios lo demostraba en idea, mas no en existencia de la realidad, pues. Así es. Y fue cuando Así es. se causa una Él pretende controversia. aquí que lo está demostrando en la realidad, Sí. pero es cierto que fue acusado de eso. O sea, porque acuérdense que está buscando a Dios no fuera, no las maravillas de la creación, sino en su propia mente. Eso se podía, como de hecho ocurrió, concebir como una enorme soberbia de parte de Descartes. Sin embargo, aquí con el argumento ontológico, agarradito de la mano de San Anselmo, está tratando de demostrar de que si yo lo puedo concebir, tiene que existir a fuerza, porque si no, no sería el ser absolutamente perfecto. O sea, no sería Dios. ¿Okay? Si yo lo puedo concebir, tiene que existir a fuerza. Ahora, no nos vamos a meter a ver si este argumento es válido o no es válido, porque es un show de aquellos, ¿no? Es sumamente complejo. El argumento ontológico tiene que ver con cuestiones con una gran discusión en el seno de la filosofía del lenguaje en particular sobre lo que es el significado, y en la lógica sobre qué es una deducción y otras cosas que no nos vamos a meter ahora. ¿De acuerdo? Pero vamos a quedarnos con este primer argumento, que por lo menos es muy elegante en el sentido matemático, porque pues, utiliza muy pocas ideas para llegar a una idea sumamente fuerte, ¿no? Que la de Dios debe existir. Vemos el segundo argumento, verán ustedes que se apoya en cierto sentido en este. Va. Este tiene más premisas, lo desarrolla un poco más, y si el primero tiene mucho que ver con San Anselmo, este tiene mucho que ver con San Agustín. Entonces recuerden ustedes que si bien Descartes es el iniciador de la modernidad de la filosofía y en gran medida ataca la autoridad heredada del pensamiento escolástico de la Edad Media, también rescata algunas ideas de la Edad Media, ¿no? Ya vimos una, aquí está otra. San Agustín tiene un argumento bastante similar, ¿no es cierto? ¿No? Dice, tengo en mi interior la idea de perfección. ¿Okay? ¿Sí? Pues nosotros concebimos, siempre es posible concebir algo que es más perfecto que nosotros, ¿no? O sea, por ejemplo, podemos decir, si yo, fulanito de tal, tengo conocimientos, pero pues es muy fácil concebir a alguien o a algo que tiene más conocimientos que yo.
Incluso podría yo concebir a alguien que conoce todo. No tiene que existir ese alguien, pero podemos nosotros concebir a alguien que es omnisciente. ¿Ok? Y luego dice pesto, no, porque eso no es pesto, es puesto. Perdón. Puesto que, a ver un segundo. Puesto que soy un ser imperfecto, no pude haber formado en mí la idea de perfección. Dice Descartes, pero ¿cómo puedo yo tener la idea de perfección si todo lo que sé, todo lo que veo, todo lo que soy yo mismo está lleno de imperfecciones? ¿De dónde saco la idea de la perfección? Entonces dice, lo perfecto solo puede venir de lo perfecto. O sea, un ser imperfecto no puede producir algo perfecto. Tampoco la perfección puede salir de la nada, así como así. Entonces dice, Dios, que es perfecto, tuvo que haber puesto esa idea en mí, por lo tanto, Dios existe. Dios es un agente que te pone ideas en la cabeza. ¿Era raro? Desde luego, la gran premisa que todos nos agarra aquí del chongo, ¿cuál creen que es? ¿Cuál creen que les parece que es la premisa así más, que cojea un poco más, que puede ser atacada fácilmente? No escucho. No sería la segunda. ¿Por qué la segunda? Porque es que como no pudimos haber formado la idea de la perfección, alguien nos las tuvo pues que plantar, ¿no? Alguien nos las tuvo que poner, vaya a ser perfecto. Ok, pero cuidado, ahí estás usando dos premisas. Estás usando uno, que nosotros no pudimos hacer, no pudimos haber formado una idea perfecta, y dos, que alguien nos las tuvo que poner. O sea, estás juntando la premisa 2 y la 4, ¿no? Pero te basta con la segunda. O sea, ¿de dónde saca Descartes que la mente humana, digamos, que es imperfecta, desde luego es imperfecta, es incapaz de concebir la perfección? O sea, parece que la premisa, pues ahí, es esa premisa, que es la 3, es la que está, donde está la trampa, vamos a decirlo así. ¿Dónde saca que lo perfecto solo puede venir de lo perfecto? Eso es una premisa, en el mejor de los casos, es una premisa muy oscura. ¿Qué quiso decir eso? ¿Me explico? Oye, Héctor, Querido, después de todo estamos acostumbrados en nuestros razonamientos geométricos, matemáticos, en nuestros razonamientos lógicos, en algunos aspectos de nuestros razonamientos científicos, ¿sí? A pensar en términos ideales, ¿no? A cada rato. Y que esas idealidades, ¿sí?, representan perfecciones. Nosotros, seres imperfectos. ¿De dónde saca Descartes que no podemos nosotros concebir eso? A ver, oye, ¿alguien iba a decir ahí, algo? a la hora de valorar las premisas como tal, me parece que estás queriendo valorarle, dar que de esas premisas cuál es la más endeble, cuál es la más fuerte, cuál es la más dubitativa, cuál es la más débil, digamos, ¿no? Sí. Pero la cuarta, ¿de dónde aparece Dios? Dios que es perfecto. Tuvo que haber, la palabra Dios no aparece en todas las 3 argumentaciones anteriores. Dios, entonces, que es perfecto. Ahí ya está dando como asentado algo que aparece en la última, en la conclusión. Entonces, ¿de dónde mete la cuarta? La palabra Dios que aparece en la conclusión, si no vienen en las 3 primeras. Así es. Entonces, ahí sí. Perdón, lo último, sí, esa es una observación excelente, ¿no? Que solo se puede paliar, digamos, como crítica, si uno está dispuesto a tomar los dos argumentos en su conjunto, ¿no? O sea, el argumento anterior que establece la existencia de Dios, y luego esta. Dios no aparece ni en las primeras 3 premisas, totalmente de acuerdo, ¿no? Aparece lo que es perfecto, una idea de perfección, pero no necesariamente Dios, ¿de acuerdo?
Entonces quizás si tomas el argumento anterior y luego este argumento, podrías medio salvar esa objeción que estás haciendo tú, que me parece correcta, ¿no? Totalmente, ¿no? Eso es lo primero que tengo que decir con respecto a lo que tú estás diciendo. A mí me parece que es el argumento. Que la primera la toma de San Anselmo y esta se parece mucho a la de San Agustín. Quiso hacer como dos argumentos relativamente independientes, pero no necesariamente son independientes. Recuerden ustedes que era muy común el escolasticismo, la filosofía de la Edad Media, no presentar una, sino varios argumentos a favor de la existencia de Dios. Y aquí es un poco lo que está haciendo aquí Descartes, ¿no? Por ejemplo, Santo Tomás presenta sus famosos 5 argumentos a favor de la existencia de Dios. ¿Ok? Sí, muy bien, Héctor. Nada más te comentaba que a mí, en lo personal, me parece este argumento mucho más claro que el anterior. Este segundo, Ajá. de donde, pues, de incluso las formas geométricas como tal no existen en la perfección, en la realidad. Entonces, ¿quién las concibe? ¿De dónde las concibe? ¿De dónde las tengo? ¿Quién me las pone? Entonces, y yo, para mí, cuando yo entiendo a Descartes, lo entiendo así con este argumento. El otro anterior lo tomo en los principios básicos de la claridad y la distinción. Distinguir la esencia del hombre o de la humanidad al pensamiento. Ahí se me hace ese carácter ontológico, se me hace difícil de explicar la existencia de Dios, pero sí de la esencia. Entonces veo en el primer argumento la parte de la claridad y la distinción como la idea de que la esencia existe. Ajá. ¿No? Ahí. Pero la existencia de Dios como pura esencia, que es un tercer argumento, que no necesita Dios verse para poder concebirlo por la idea de la perfección. A mí, en lo personal, me parece más claro explicar la existencia de Dios con este argumento de la perfección que con el primero. Claro. En el primero me queda más la distinción y la claridad de lo que es el hombre, de la humanidad, de que tiene una esencia, y me queda claro porque lo pienso, y el pensar no requiere de una existencia. No. Solo con la claridad de que pienso nada. Pero de ahí, de ese pensar, deducir e inferir la existencia de Dios, no me queda claro. Aquí sí, en este segundo ya lo tomo yo con más claridad para poder explicarlo a alguien, porque yo para mí me queda claro, pero ¿cómo te lo hago saber a ti, a los demás? Me parece más didáctico, mira, lógicamente más didáctico. Así es. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Por eso decía que quizás si los dos argumentos se combinan, podría haber un poquito más de, una defensa un poquito más sólida para esto, ¿no? Y en efecto, lo que dices de este segundo argumento es quizás más claro que el anterior, ¿no? Solo que si aceptas 3, lo perfecto solo puede venir de lo perfecto, ahí es donde uno se amola, ¿no? O sea, si tú aceptas eso, difícilmente se escapas de las garras de Descartes, porque te va a decir, sí, pues lo único perfecto, o la única suma de perfecciones es lo que nosotros podemos concebir como Dios, y puesto que es perfecto, o la suma de todas las perfecciones, no puede ser que no exista, porque tendría esa imperfección. Como que se agarra del otro argumento, ¿me explico? Al mismo tiempo. Pero en efecto, es muy buena la idea. Nosotros manejamos siempre, continuamente, ideas de perfección, ¿sí? Por ejemplo, el triángulo, ¿no?, que mencionas tú, que en realidad no existe. Entonces, ¿pero por qué Dios dice, ok, si el triángulo que es ese imperfecto que tenemos en la cabeza y que podemos describir matemáticamente, no existe, sino en la teoría, vamos a decirlo así, ¿sí? Entonces, ¿por qué? ¿De dónde saca que Dios sí? Porque Dios no nomás es perfecto de una sola forma, sino es perfecto en todas las formas. Es la suma de las perfecciones. Completamente perfecto, de manera tal que no puede decir, sí, mira, esta es la entidad completamente perfecta que existe, pero resulta que no existe. Entonces sería un fallo gravísimo, ¿no? ¿De acuerdo? Creo que están levantando la mano ahí. Sí. Yo tengo una pregunta. Mande. ¿Es posible que en principio
no sea posible negar que existan, o sea, la posibilidad de que existan dos seres perfectos existiendo en un mismo universo. Es decir, por ejemplo, hay un ser perfecto que le digamos Dios y otro que evolucione tanto que llegue a la perfección. Si eso es concebible, estas pruebas se desmoronarían. ¿Estas pruebas qué? Se desmoronarían. Si podemos concebir que exista más de un ser perfecto. Ahora, uno tendría la primacía de haber existido primero, ¿no? Posiblemente de ser la causa del otro, pero ambos ya en acto serían igualmente potentes porque ambos serían perfectos, ambos serían dioses en los hechos, ¿no? Okay. Porque uno evolucionó después del otro. Es una cosa que ha salido en teología y no tanto en filosofía, pero en filosofía del lenguaje a veces, pero sí es un problema teológico, ¿no? que han discutido algunos filósofos y los teólogos. No sé, mi respuesta inicial es no sé, pero te puedo decir lo que algunos han dicho, ¿no? Unos por ejemplo, han dicho que si fueran ambos perfectos en un universo como el nuestro, por lo menos, entonces serían redundantes, porque cualquier cosa que pensara, hiciera o deseara o lo que sea, uno y el otro serían exactamente lo mismo, por lo tanto serían indistinguibles, por lo tanto serían un solo Dios, ¿no? Y otros piensan que eso sería imposible porque en principio, me ahorro muchos detalles, pero en principio si no fueran indistinguibles, fueran dos perfecciones distinguibles, y eso es difícil de explicar, pero si fueran dos seres infinitos distinguibles, ¿no? Difícil de concebir, entonces no podrían ser ambos omnipotentes o ubicuos, porque donde estuviera uno no podría estar el otro, si uno hace una cosa y el otro hace otra, entonces ya el otro no es omnipotente, ¿me explico? Entonces, en ambos casos la respuesta es no. Uno, porque no se podrían distinguir, y otro porque entonces no serían seres absolutamente infinitos. Ya hay en la teología, en los relatos míticos de las teologías, esta misma preocupación. Por ejemplo, para no ir muy lejos, en el judeocristianismo, la tradición dominante del occidente, digamos, en el judaísmo existe un concepto que se llama el Tzintzun, así, es muy curioso, que es la idea de que Dios, para crear el universo, se tuvo que encoger, se tuvo que hacer un poquito chiquito para poder hacer el universo, ¿sí? O sea, Él tuvo que renunciar a una parte de su perfección, por decirlo así, para que existiera el universo. Entonces, ahí está como la idea esa de que no puede haber más que uno que lo abarque todo si es la suma de las perfecciones. Maestro, ¿De acuerdo? Para entender lo que me acaba de decir, se me ocurre una paradoja, ¿no? Por ejemplo, si Dios existe, o uno o varios dioses, es imparable y es también indetenible, digamos, ¿no? Entonces, si existieran dos dioses y chocan uno con el otro, ¿no? O sea, ¿qué sucede cuando choca un objeto imparable con otro indestructible? O sea, no es pensable ese escenario, pues por lo tanto no podrían existir dos entidades con esas características. ¿Es así? Pues me imagino que sí, es una paradoja, ¿no? Nunca había escuchado eso. ¿Eso se te ocurrió a ti? ¿Ahorita? Sí, ahorita me vino a la mente, ¿no? Pues no, habría que pensar eso, ¿no? Está muy interesante esa idea, no la conocía en absoluto, y te agradezco que la hayas compartido, ¿no? Pero aquí estamos otra vez en la última parte del diplomado, ¿no? Se ve que esa parte, lo que podemos esperar, ha generado mucho interés, ¿no? Pero ahorita estamos en qué podemos conocer, ¿no? Entonces, si la pensamos, Ramón, y regresamos a esto, ¿sale? Bueno, entonces ya vimos dos argumentos. Hay una pregunta, maestro. Mande. Hay una pregunta, venga, compañero. Sí. Héctor, si yo pensase o dijera, es que para mí
hasta al revés. Si Descartes dice que la idea de perfección, pero si yo digo, bueno, nada es perfecto, y nada es perfecto, por lo tanto si pudiera demostrar que nada es perfecto, que no existe la perfección, Sí. que la perfección matemática no es más que una abstracción que no está en la realidad, que no la puedo observar, mis sentidos me dicen, aunque mi intelecto me dice que los triángulos son exactos o precisos, o los ángulos, la suma de los ángulos, pero en realidad mis sentidos nunca me dicen que eso existe. Si yo puedo decir o pudiera argumentar que la perfección no existe, ¿pudiera rebatir la existencia de Dios? Esa es mi pregunta. Sí, para Descartes, sí, totalmente. Para Descartes, ¿no? Ya como un argumento en general no sabría cómo responderte, ¿no? Es una respuesta sumamente amplia. Lo que sí te puedo adelantar es que para muchos teólogos actuales, a diferencia de los teólogos de antaño, de la Edad Media, e incluso los primeros teólogos modernos en el siglo XVII y XVIII, ¿sí? La imperfección ha sido revalorado como una vía para acceder a Dios, desde luego, ¿no? O sea, como que ahora los teólogos, y esto es a través de la ética, ¿verdad? Como que antes los teólogos decían, pero ¿cómo no puede existir Dios ante tantas maravillas, ¿no? Como la maravilla de la creación, la regularidad de la naturaleza y sus leyes, ¿no? El funcionamiento tan calibrado, exacto, de los cuerpos de los animales y de los seres humanos. Como que de ahí se agarraban para decir, sí, hay imperfecciones, pero hay lo que es más perfecto, que tuvo que haber sido el creador de todo esto, por lo tanto Dios. Y ahora los teólogos no, están como más preocupados por las imperfecciones, no necesariamente las imperfecciones de la naturaleza, sino las imperfecciones humanas, y en particular el sufrimiento, la pobreza, la enfermedad, la muerte, etc., ¿no? Entonces de ahí es donde se están agarrando ahora para construir, no argumentos quizás en el sentido tradicional de antes, pues, como estos de Descartes, pero sí para darnos razones por las cuales creer, ofrecen razones por las cuales creer, ¿de acuerdo? Pero otra vez estamos adelantándonos, pero eso es lo que puedo responder. Descartes sí se le caería el circo si tú le demuestras que, ¿sabes qué? Pues que no hay tal perfección. ¿Okay? Bien, ¿cómo andamos de tiempo, señores? Pues 2, todavía tenemos... Son las 12 y empezamos tarde, a menos que tenga alguna okay. Adelante. Vamos a terminar, pues. Ok, entonces, ¿qué es lo que ha demostrado Descartes? Ha demostrado que él existe, que es algo que piensa, que su esencia toda es pensar, y ha demostrado que existe Dios. ¿Okay? Ahora lo que quiere hacer es demostrar que existe el mundo exterior. Esto es, que todo lo que recibe a través de los sentidos, incluido su propio cuerpo, en realidad existe. O sea, se pueden encontrar razones para creer que existe. ¿Okay? Entonces, va el argumento, paso a verso. Dios existe y es perfecto, y todo lo que hay en nosotros procede de Él. Eso ya lo vimos por los argumentos anteriores, ¿se acuerdan? Okay. Vamos a suponer que son ciertos, pues, suponemos nomás que son ciertos. Y luego dice Descartes, aquí mete algo nuevo. En particular dice, nuestras ideas claras y distintas proceden de Dios. ¿Por qué? Porque Él es perfecto, o ello o ella, no sé qué género ponerle Dios, ¿no? Dios es perfecto, ¿sí? Entonces, lo que viene de la perfección solo puede ser perfecto, ¿de acuerdo? En cambio, yo que soy imperfecto, nosotros que somos imperfectos, ¿sí? Solo podemos concebir cosas de manera imperfecta. Entonces, ¿de dónde vienen las ideas claras y distintas? ¿No? Pues tienen que venir de Dios, ¿ok? Y luego añade otra premisa. Un ser perfecto no puede engañarnos. Porque la mentira, el engaño son formas de engañación, ¿no? O sea, Dios no puede engañarnos. Así, o sea, por lo tanto, nuestras ideas claras y distintas deben de ser todas verdaderas. ¿Por qué? Porque vienen de Dios.
y Dios es un ser perfecto y por lo tanto no puede engañarnos. ¿Okay? Conclusión, las cosas que conocemos de manera clara y distinta existen. O sea, si a ti te parece que existen de manera clara y distinta, tienen que existir. Entonces existe tu cuerpo cuando lo tocas, cuando lo sientes, existe el sol cuando lo ves, existen los animales, etcétera, etcétera. Pero fíjense ustedes qué curioso y qué ingenioso argumento. O sea, lo que está haciendo Descartes es rescatar la realidad del mundo basándose en la idea de que Dios no puede engañarlo. Dios es la garantía de que existe un mundo. Ahora, aquí quiero hacer una observación. Por un lado, parece una cuestión muy vieja, muy escolástica, muy de monjes y de la Edad Media, porque Dios está como garante, digamos, del mundo y de lo que podemos conocer del mundo. Pero por otro lado, es una idea revolucionaria, desfasada de teología, por cierto, ¿no? ¿Cuál es? La idea de que el mundo es cognoscible a través de mi razón. ¿Por qué? Porque Dios es la garantía epistémica de que si mis razonamientos son correctos, mis observaciones son correctas, tiene que ser verdadero. Aquí están haciendo el espíritu científico, agarrado de la mano de Dios todavía, ¿no? ¿Se fijan? Pero es el espíritu científico. Aquí Descartes lo que está proclamando es la inteligibilidad del universo. Que el universo es racional y por lo tanto es cognoscible. ¿De acuerdo? ¿Cómo ven este argumento? Tampoco les convence nada. Está muy bueno. Si uno ya se amoló y aceptó lo anterior, el razonamiento de que Dios es perfecto y que existe, ¿sí? Entonces tienes que aceptar esto, ¿no? Porque yo no puedo concebir ideas claras y distintas, porque soy imperfecto y por lo tanto mis ideas no van a ser perfectas, ¿sí? Entonces, ¿de dónde vienen? Pues vienen de Dios otra vez, y como Dios es la suma de las perfecciones, no puede ser un Dios engañador, no me puede ser tonto, ¿sí? No puede jugar conmigo. Si Él dice que si yo veo algo como claro y distinto, o sea, por ejemplo, que no sé, cualquier cosa, que esta pluma es amarilla, entonces Dios no me puede estar engañando. ¿Sí? Si es una idea clara y distinta, Dios es la garantía de que esa creencia mía es verdadera. Y si es verdadera, entonces existe esta pluma amarilla. ¿Ok? Todo lo que conocemos de manera clara y distinta tiene que existir. El mundo, como lo conocemos, existe. Entonces, según Descartes, aquí ya le dieron todas las dos ya a los escépticos, ¿no? Fíjense qué bonito camino, ¿no? Empezó a dudar de todo, o sea, dijo, ok, yo voy a atacar a los escépticos, pero como ellos, en su propio campo, para que no me digan que estoy haciendo trampa o que estoy suponiendo cosas que ellos creen que no son ciertas. Entonces se pone a dudar, pero de una manera más radical que los escépticos. Duda para ya no tener que dudar. Y cuando ya no duda, cuando llega y toca campo, terreno firme, roca, ¿sí? Cimiento firme en el cogito, ¿no? La esencia pensante, que es cuando descubre, ¿sí? Que aunque todo puede ser falso, el mundo exterior, incluso su propio mundo interior, todo lo que él piensa, que sí ve, incluso eso, ¿sí? Él tiene que ser algo que piensa, y por lo tanto tiene que existir. Y a partir de ahí comienza a construir, ¿no? Ya sé que yo existo, después demuestra que Dios existe, y Dios le permite demostrar que el mundo existe. Este es como el corazón, digamos, de la filosofía de Descartes. ¿Cómo ven? ¿Algún comentario? Pues al final, bueno, como resultado de las condiciones del concepto de verdad y validez, lo pone él mismo, lo asienta en claro y distinto. Entonces, si la construcción de la verdad, de la realidad, la construcción de la realidad cumple con estos dos requisitos, nos está poniendo en igualdad de dioses. O ¿En igualdad de Dios? Sí, que cada hombre es un Dios en la medida en que puede clarificar y distinguir la realidad. Claro, pero a imagen y una semejanza. condición muy importante, gracias a Dios. Porque Dios es el que nos pone esas ideas, las ideas claras y distintas. Entonces, cuando yo digo que, si pensar significa existir, esa es una idea clara y distinta, pues según Descartes, ¿no?
Esa te la sembró Dios antes. O sea, por decirlo de una manera lógica, ¿no? Hay un camino lógico y un camino ontológico. El camino lógico, Descartes comienza con la duda metódica, o sea, con su propia mente, y a partir de la mente saca todo lo duda. Pero el camino ontológico te dice que Dios es el que proporciona todo. Dios es el fundamento. Primero está Dios y luego estamos todos los demás. Y el mundo y los animales. ¿Me explico? O sea, Descartes ve estas dos cosas. El método es el que te permite lógicamente acceder a estas verdades, pero estas verdades te dicen que Dios es el que garantiza que tú puedas conocer el mundo. Es el que te autoriza que tú puedas conocer el mundo. Porque Él es el que te ha sembrado estas ideas, que son ideas innatas, otra cosa, ¿no? Héctor, ¿Sí? una pregunta. Descartes se está refiriendo a la existencia de Dios y cómo él, lo que obtenemos de él es a través de la Biblia, o sea, hace referencia. A ver, quisiera que repitieran la pregunta y me acercaran un micrófono, por favor, si se puede. A ver si me escuchas ahí, Héctor. Bueno, sí. mi duda en particular es si Descartes dice que todo lo que somos, la perfección que tenemos de alguna manera viene de Dios. Yo quisiera saber si eso que dice Descartes, de que todas nuestras ideas proceden de Dios, ¿esto también lo asegura diciendo que eso es a través de la Biblia de alguna manera? ¿Descartes o no hace referencia a esto? No hace, en ningún momento hace referencia a la Biblia. Desde luego eso es lo que él tiene en mente, porque es su cultura, es su tradición y demás, ¿no? Y sabemos a ciencia cierta por los datos biográficos que nos han llegado y el testimonio de varias personas que era un católico sumamente convencido y sincero, ¿no? Totalmente, ¿no? Pero en su filosofía no hace mención en ningún momento que ellos sepan. En cartas sí, pero en su filosofía no hace mención a la Biblia. Si lo tiene en mente, yo creo que es indudable, ¿no? Ok, gracias. Maestro, muy bien, entonces, ¿perdón? Yo tengo una pregunta que es un argumento que ahorita se me ocurre, que no es precisamente sobre este argumento de Descartes, pero igual se lo quiero comentar para que lo rebata, ¿no? Sí. Porque pensándolo me hice un poco bolas. Primero, nada perfecto existe, ¿okay? Ahora aquí doy un brinco. Lo perfecto son solo modelos mentales. A lo platónico, ¿no? O sea, sin todavía llegar al punto de buscarle un lugar en algún mundo de las ideas o no. Simplemente dejamos como modelos mentales, ¿no? Que sí son perfectos en tanto modelos. A partir de eso pues yo hago representaciones. Pero aquí digo, los modelos mentales son improductivos por sí mismos, ¿no? O sea, puede haber un modelo mental, un diseño o una ecuación hermosa, perfecta, pero por sí misma es improductiva. Necesita de algo más que necesariamente debe ser imperfecto para reproducirlo o para ejemplificarlo, para materializarlo o para encarnarlo, ¿no? Es decir, si algo perfecto existe, es impotente. O sea, no necesariamente lo perfecto va a ser omnipotente. Ajá. ¿Qué piensan sobre eso? Porque Descartes diría, porque salía Descartes, ¿no? Lo que pienso yo. Sí, Descartes diría que eso, o sea, insisto, Descartes insistiría en que el argumento ontológico es válido en ese caso, ¿no? O sea, no puede ser algo absolutamente perfecto y no existir. O sea, no tener ningún ¿cómo se dice? Ningún efecto en la realidad. Dios sería impotente, por lo tanto no sería la suma de la perfección. O sea, de ahí se va a agarrar, o sea, eso es un axioma, me explico, del que está partiendo Descartes, y todo el mundo partía de ese axioma, de ese entonces, de la suma de las perfecciones. ¿Okay?
Yo entiendo lo que tú estás diciendo, desde luego, ¿no? No me queda tan claro eso de que en principio algo que es meramente teórico no tiene aplicación, ¿no? Eso ya es más discutible, ¿no? A la hora. Pero no nos detengamos en eso. Pero eso es lo que te diría de acá, ¿no? O sea, él no podría negar esa acción. ¿Me explico? Muy bien. Oye, Entiendo lo que tú quieres hacer, entiendo lo que tú quieres hacer, porque tú lo que estás diciendo, y creo que lógicamente tendrías incluso razón, pero no nos vamos a meter en eso ahorita porque nos desviaríamos mucho, de que lo único que en realidad estos argumentos, y los de San Anselmo y los de Santo Tomás, e incluso los de Aristóteles, demuestran es que es lógicamente posible que exista Dios, pero no que realmente existe. Oye, Héctor, una pregunta, no sé si sea de Descartes el que tome este punto de las imperfecciones, de la que la perfección es la suma de imperfecciones. No sé si sea un argumento directo de Descartes o una interpretación de él, que se torna como una falacia. ¿Cómo sumar perfecciones? Y que haya una suma de perfecciones. Y que esa suma de perfecciones sea la perfección. O sea, no sé si